que se ha instalado, bueno, está instalado de siempre, ¿no? Pero digamos, particularmente se ha instalado en esos últimos tiempos a partir de algunos documentos, algunas declaraciones, algunos trabajos, incluyendo trabajos de un miembro de la Corte, el doctor Zaffaroni, y algunos comentarios incluso que viene haciendo don Eduardo Duhalde, nuestro presidente honorario, hace también bastante tiempo. Sistemas parlamentarios versus sistemas presidencialistas. Y nos acompaña para disertar sobre este tema el doctor Félix Long. Yo voy a hacer una síntesis de su currículum. Abogado, egresado de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires en el 63, asesor de gabinete y director general de planeamiento político del Ministerio del Interior de julio del 71 a mayo del 73, profesor adjunto ordinario de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, asesor de las convenciones constituyentes de la provincia de Salta del 86 y 98, asesor del bloque de diputados del Partido Renovador de Salta en la Convención Nacional Constituyente de la Ciudad de Santa Fe del 94, presidente de la Asamblea de Delegados del Colegio Público de Abogados de la Capital, julio del 86 a mayo del 88, asesor del bloque de diputados del Partido Renovador de Salta en la Cámara de Diputados, decano de la Facultad de Posgrado de la Universidad de Belgrano, profesor adjunto ordinario a cargo de la Cátedra de Derecho Constitucional, profesor titular de Derecho Constitucional, Cátedra 2 de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata, y ha dictado más de 140 conferencias y escrito más de 140 artículos sobre temas de su especialidad. Ha escrito libros, y en el último de ellos, Lectura de la Constitución. Es colaborador del diario La Nación, en la que ha publicado diversos artículos. Bueno, como siempre, la charla del doctor Long va a consistir en una exposición de aproximadamente 30-40 minutos, y después, entre Silvina Biasi y yo, como acostumbramos, vamos a hacer la coordinación de las preguntas que ustedes formulen. Doctor Long, adelante. Yo quiero, en primer término, agradecer esta invitación del Movimiento Productivo Argentino. Me siento muy honrado de estar en esta casa, y por eso yo agradezco muchísimo el poder tener esta charla con ustedes sobre un tema muy palpitante que ha sido puesto sobre el tapete por el juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni. Pero hay que reconocer que esto tiene ya una antigua mención. El Consejo para la Consolidación de la Democracia elaboró un proyecto donde se planteaba ya la posibilidad de una atenuación del sistema presidencialista. Y figuraba además en un capítulo, en una parte especial, en la Ley Declarativa de Necesidad de la Reforma del año 1993, que dio origen a la Reforma de 1994, ¿no? Así que es un tema que ya tiene, que ha suscitado inquietudes en los escenarios académicos y políticos. Yo quería decirle que, digamos, comenzar diciendo que el sistema presidencialista es un invento de los Estados Unidos. Pero hay que decir y reconocerlo, un gran invento. Los norteamericanos en 1787, cuando hicieron la Constitución, primera Constitución escrita, no tenían modelo. Implementaron una división de poderes, implementaron un sistema federal e inventaron el presidencialismo. Y luego van a inventar el control de constitucionalidad. Pero eso va a ser debido a la mente de un gran juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, que fue John Marshall, que en una causa implementó el control de constitucionalidad, basándose en un artículo de la Constitución de Estados Unidos que es similar al nuestro, donde dice que la Constitución es la ley suprema, ¿no? Y luego las leyes que se dictan en su consecuencia, igual que los tratados también. Es decir, el orden federal prevalece sobre el orden provincial, y que la Constitución es la ley suprema. Porque hay que reconocer que el sistema federal surge de una ley, mientras que una confederación surge de un pacto. Por eso, en la confederación, los que la integran se pueden apartar. Se llama derecho de secesión. Recuerden ustedes que la famosa guerra de secesión en Estados Unidos, los estados del sur
que se consideraban como formando parte de una confederación, querían separarse. Y los del norte, que eran los que se los llamaba yanquis, que eran liberales, progresistas, industrialistas, no, querían mantener la federación que se había gestado en 1787. Y hubo la una guerra muy cruel, muy cruenta, con muchísimos muertos. Fue quizás la guerra, si no la más importante, una más importante del siglo XIX. Una gran matanza entre ellos. Y en esa guerra pronuncia, después de la batalla de Gettysburg, Abraham Lincoln, un discurso que pasó a la historia por el final de ese discurso. Es un discurso de una página y unas líneas, pero pasó a la historia porque dice que todo ese sacrificio de esos muertos era para que por siempre jamás impere sobre la tierra el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es decir, de una definición magistral de democracia. Seguramente no se dio cuenta que lo había hecho eso, pero así quedó registrado por la historia. Así que el sistema presidencialista es muy interesante porque es el sistema verdaderamente de división de poderes, porque en Europa nunca se implementó la división de poderes. Ellos allá no tenían verdaderamente un poder judicial, por ejemplo. Partían del concepto tomado de Rousseau de que la ley hecha por la voluntad del pueblo no podía ser declarada inconstitucional por ningún órgano. Por eso en Europa recién van a incorporar el control de constitucionalidad después de la Segunda Guerra Mundial, a través de los llamados tribunales constitucionales. Pero ya después de la Primera Guerra Mundial se había insinuado este tipo de órganos porque Hans Kelsen, un gran jurista austríaco, había recogido esta idea del control de constitucionalidad y lo implementó en la Constitución austríaca posterior a la Primera Guerra Mundial. Fue el primer antecedente en Europa de un control de constitucionalidad por un tribunal especial. Pero a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos y en nuestro sistema, ese control de constitucionalidad lo ejerce un solo órgano concentrado. Es un solo órgano. No pueden los jueces comunes declarar la inconstitucionalidad. En cambio, entre nosotros se practica lo que se llama el control difuso, en virtud del cual cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad. Son aspectos técnicos estos, que yo los comento para destacar la importancia de esta Constitución escrita. Y en el modelo que tenían los estadounidenses era el sistema inglés. La Revolución Francesa recién se va